Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá de nuevo para compartirle eh, una historia de mi vida. Espero que todos estén muy bien. Les comparto este mensaje desde el corazón. Comparto esta historia de la noche oscura de mi vida, que he visto que hay pocos videos en YouTube compartidos que comparten eh, la noche más oscura, la noche más oscura del alma, que se pasa cuando uno tiene un despertar. Y bueno, no me detengo más, quiero que sepan que esto se lo comparto totalmente desde mi corazón, eh, con todo el amor y el respeto, porque cuando yo atravesé la noche oscura del alma, no había visto información y sobre esto, y esto es algo que pasa mucho cuando atravesamos el despertar. Solamente una sola eh, youtuber que se llama algo como Cris, que también es psicóloga, que ella habló de su noche oscura del alma. Entonces bueno, yo les voy a compartir mi noche oscura del alma. Bueno, como ya había contado antes, yo les comparto que bueno, yo vivía en un pueblito llamado Arenaza y bueno, estaba viviendo con mi marido ahí. En el momento que decidí venir a Lincoln, bueno, me separé. Y yo tenía una necesidad de estar sola. Yo venía con todo esto meditando, había hecho muchos cursos, muchas cosas como ya conté en otros videos, pero yo tenía una necesidad, una urgencia dentro de mí, de estar sola, de venirme a vivir sola. Y yo siempre quería venirme a vivir de nuevo a Lincoln como yo había vivido desde mi adolescencia, desde mi jardín, yo lo hice acá en Lincoln. Entonces, bueno, una urgencia de venirme a vivir a Lincoln, que me vine un 8 de diciembre, me acuerdo, inclusive cuando todavía no tenía la casa hecha, la instalación del gas, una casita nueva que alquilo. Y entonces, bueno, me vine igual con lo que pude traer, una camita chiquita, bueno, esas cosas, bueno, que no vienen al caso. El tema es que, bueno, apenas vine antes de Navidad, eh, me agarró como si fuese un virus muy fuerte, y era pleno verano, era como una gripe pero fuertísima y era raro porque yo ni me engripaba. Y entonces sí, empecé a tener mucho más tos, una tos fuerte, bueno, todo lo que es mucosidad, también fiebre. Y como todo, cuando tenemos estos casos, siempre se agravan de noche. Entonces me acuerdo, sí, que fue tremendo porque, bueno, en mis momentos en que yo tenía fiebre, yo estaba totalmente sola en esta casa en Lincoln. eh, yo es como que me enfrenté con mi propia oscuridad, era muy intenso. Y bueno, y en ese momento que yo me enfrentaba con mi propia oscuridad, ahí salieron todos los temores que yo tenía y quizás que conscientemente no los podía ver o no me animaba a hacerle frente. Entonces, eh, eso que fue como, se veía como una gripe, eso fue una limpieza extrema que hicieron en mi cuerpo, una limpieza porque acuérdense, yo venía de una separación, una ruptura de una familia, conviviendo con alguien que estamos en distintas sincronías de energía, porque bueno, esta persona ni siquiera creía en lo que yo era, lo que
yo le decía que soy medio en todas esas cosas y como que no creía y yo estaba, suponete, acá y esta otra persona estaba acá. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo estaba con esa persona, mi energía bajaba a su nivel, él se sentía bien. ¿Por qué? ¿Qué hace la energía cuando son desiguales? Se empieza a nivelar al nivel la energía que está el otro. Entonces mi energía bajaba cuando yo estaba con esa otra persona. Imagínense, conviviendo en una misma casa, imagínense durmiendo en la misma cama. Y entonces y yo me sentía mal, me sentía totalmente mal, porque era todo el tiempo mi energía se estaba bajando, me estaban robando la energía, que es cuando se dicen vampiros energéticos, y no es que esa persona lo hacía a propósito, porque no sabía, pero yo les digo que yo no tenía ni fuerza para salir de la cama casi, no tenía fuerzas ni para hacer nada, y era loco, porque yo podía estar en mi casa y esta persona, que era mi pareja, que bueno, lo hacía sin querer, apenas llegaba y yo empezaba a edutar, empezaba a bostezar, pero era así sistemático. Y, y yo siempre agotada, sintiéndome mal y bueno, todas estas cosas como le decía. Entonces yo cuando me vengo a vivir sola acá, lo primero que siento es una paz, una tranquilidad que lo experimentaba como si fuera, no sé, con tanta alegría que eran lágrimas, no encontraba las palabras para decir cómo yo me sentía, claro, porque yo fui recuperando mi energía, fui sintiéndome bien, pudiendo dormir bien. Bueno, yo el último, a mí me pasaba que hasta que, bueno, mi expareja no se levantaba y se iba a trabajar, yo sin querer, porque no sabía por qué me pasaba esto, yo no podía dormir. Toda la noche desvelada. Entonces, bueno, cuando estuve sola pude dormir, pude encontrarme a mí misma y volviendo al relato en esas noches oscuras, en esa noche oscura, difícil, que pasé porque, bueno, tenía fiebre, entonces ahí me enfrenté a mi propia oscuridad, a lo que dicen, mi propia oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando decimos como con todos nuestros demonios internos, todo lo que sentimos a veces o no sentimos y no nos animamos a decir. Entonces yo empecé, me acuerdo, una de las noches más fuertes, y me acuerdo que le decía, pero Dios, ¿por qué esto? Yo no entiendo, si yo soy sanadora, si yo he podido ayudar a otras personas, ¿por qué no me puedo ayudar yo? Me acuerdo que le decía y le hablaba enojada. Y le decía, pero Dios, ¿por qué? ¿Y ahora qué más? Tuve COVID, 5 meses fuera de mi casa, después cáncer de útero y después... Y ahora esto, porque yo pensaba que me iba a venir el Lincoln y que iban a pasar todas cosas hermosas, que no me iba a enfermar más, y no, la realidad no era esa. El despertar espiritual no es todo color de rosa como se cree, sí tiene una parte hermosa, pero hasta que nosotros logramos limpiar nuestro cuerpo físico y energético, y estar en equilibrio constante, estamos en todos estos procesos. Bueno, y como les contaba, yo eh, le hablaba, me acuerdo que le hablaba enojada, porque imagínense de noche, con fiebre, que por momentos transpiraba, por momentos tenía frío. No solamente eso, también, bueno, por momentos también vomitaba porque tenía mucha tos, mucha mucosidad. Y también me dolía la panza, o sea, era todo junto, era una limpieza tan fuerte, tan... Y yo les hablaba y no había respuesta del otro lado, entonces era como que más me desesperaba, ¿no? Entonces le decía, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esto? Mire cómo me estoy sintiendo, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me...? Y bueno, era una locura realmente, era muy difícil. Entonces yo me acuerdo que sí, cuando estaba
en unas veces que estaba vomitando, entonces me decía, no te reprimas María, no te reprimas, deja que expulsa todo, expulsa todo. Era como un ángel que me decía eso. Y bueno, y yo también anhelaba mucho, ¿no? De no tener a nadie que estuviera diciéndome todo va a estar bien, o sea, una compañía de alguien, pero también lloraba y decía, yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a vivir, o sea, donde vivía antes. Entonces era como una confusión tremenda. Veía todos mis miedos, mis fantasmas y por qué y así, y voy a tener que vivir sola y estar sola, y por qué pasa esto, y por qué también me mandaste dos hombres, porque acá se aparecían adelante de mi casa, se aparecieron dos hombres vestidos de negro las primeras noches que vinimos, entonces era una mezcla de todo, ¿no? Y bueno, sí, fue tremendo, fue muy intenso y yo sí pensé que estaba sola, que yo estaba sola en ese momento, atravesándolo, pero después, cuando me calmé, y no, y hoy en una meditación me lo mostraron, que yo no estuve sola. Bueno, y lloré, me emocioné cuando vi eso. Yo sabía que no estaba sola porque estaba Jesús, estaba conmigo, estaban todos, pero ellos me lo mostraron muy especial, que estaban todos rodeados alrededor mío de la cama, cuidándome, tratando de calmarme, pero yo estaba como enloquecida por mi fiebre, ¿no? Por todo, reprochándole todo lo que le había pasado, como si no te bastó lo que pasé, todo lo que pasé, todo lo del COVID, lo del cáncer, todas las otras enfermedades, todas las situaciones, bueno, un montón de cosas. Y ahí me di cuenta que cuando yo me calmé, cuando yo dije, eh, bueno, ya está, dije, bueno, yo me voy a dormir. Me acuerdo, sí, que ni siquiera era tan loco todo, que ni siquiera, así era verano, hacía un calor tremendo, ni siquiera me había prendido el ventilador. No, fue muy, yo ahora lo cuento así, se ve como muy cortito, se siente todo, pero era, sí, fue intenso. Em, pero yo pude expresar desde adentro, lo más adentro de mi corazón, todo lo realmente lo que yo pensaba, lo que me parecía, todos mis miedos, y que si no hubiera sido así, que estaba pasando por ese momento, que era como un trance, no se lo hubiera contado. No lo hubiera enfrentado a Dios como lo hice de esa manera, ¿no? Y sí, fue muy desafiante. Era como, ¿vieron cuando toman, van al monte, se comunican con un chamán y toman como una bebida que preparan con hojas de unas plantas para tener como un trance, todas estas cosas? Bueno, yo me sentía que era así. Y bueno, y también vi un poco a mis ancestros chamánicos, digamos, que también estaban conmigo. Y bueno, fue, creo que fueron 2 o 3 noches así intensas, fuertes. Y ahí vi que cuando yo me calmé, cuando yo dije, bueno, basta, ya está, como que me entregué, mira, le yo así, y realmente se lo dije, literal. Si yo me tengo que morir ahora, lo acepto, lo hago, pero yo no quiero seguir sufriendo más. Si me tenés que llevar ahora a Jesús, si me tengo que morir ahora a Jesús, llévame, pero yo no quiero seguir sufriendo más, no quiero más en esto. Me acuerdo que lo dije así y me di, me puse de costado en mi cama. Ahí sí me olvidé de prender el ventilador, sentí ese aire que fue como liberador y me dormí. Y al otro día sí, como que estaba calma, como que me sentía bien. Bueno, bien es un decir, porque sentía mi cuerpo como si me hubieran dado una paliza. Pero ahí sí empecé.
a recibir todos los mensajes y las cosas y entendí que uno cuando estamos así enojados porque algo nos pasó, o en mi caso porque bueno, sí, estaba enojada y tenía fiebre y todas estas cosas por lo que estaba atravesando, eh, y pretendemos, por ejemplo, que yo estoy siempre acostumbrada a escuchar la voz de un ángel, de un arcángel, de Jesús o como sea, y no escuchar nada en ese momento. Entonces, porque a veces sí he dicho, necesito escucharlos, necesito que en este momento, cuando estoy pasando algo difícil, necesito en este momento que me hablen, que me digan, necesito escuchar. Y me doy cuenta que con esa prepotencia, con esa cosa, no, con mi voz así pidiendo, no logro nada. Entonces tengo que respirar y calmarme. Porque siempre vamos a conectar y siempre todo, pero en un estado de total calma. O sea, cuanto más calma encontremos, o sea, en nosotros mismos, ¿no? Lo que yo le digo, bueno, como que a veces me digo a mi cuerpo mismo, a mí misma, me digo, bueno, voy a meditar, ahora que mi cerebro se calme, que todo así. Cuantos más calmos estemos, o sea, más tranquilos, en un lugar tranquilo, que no haya tanto ruido, porque bueno, uno cuando se pone a meditar te pones muy sensible y cualquier sonido fuerte o cosa te hace como sobresaltar. Así que bueno, eso fue la noche oscura de mi alma. Después sí siguió. Bueno, después sí me acuerdo, ya tuve internet, creo que al otro día, o no sé qué, mi unión está en internet, ya pude ver y casualidad que cuando pongo YouTube me aparece este video de la noche oscura del alma, esta psicóloga Cristi, La Torre se llama. Sí, que es muy buena, la recomiendo. Eh, y bueno, y ella hablaba de lo que era, cómo lo sentía y bueno, les digo, no tengan miedo porque seguramente que para ustedes no va a ser tan así tan dramático como fue a mí. Lo que ocurre es que es como yo les comentaba a ustedes, que como yo les digo que soy sanadora a través de la voz y las manos, entonces por eso fue tan intenso, tan fuerte. Pero después de eso no me enfermé, no tuve ataques de asma no sé si habré tenido una o dos en el año y ahora los sé manejar, que es como que hago una respiración, visualizo que me estoy sanando y listo, ya está, se va el ataque de asma, o sea, no he tenido de la última vez. Y no me he enfermado, o sea que para la misma fecha que fue unos días antes de Navidad me pasó esto, y claro, lo entiendo. ¿Por qué me pasó esta limpieza que fue tan así rápido? Porque yo me vine el 8 y antes de Navidad, porque yo tenía que, con esta limpieza, con esta sanación tan profunda que me hicieron, era como que yo tenía que empezar este nuevo año totalmente limpia. O sea, es como desintoxicándome también. Y bueno, a diciembre, la misma fecha de ese de esa noche oscura del alma que yo tuve, en las mismas fechas me volvió a pasar lo mismo, tuve como una gripe, pero no algo así totalmente despacito, que parecía un resfrío fuerte, algo así, pero fue el único que tuve exactamente la misma fecha. Y bueno, y también lo que yo les digo con esto de que tenemos que tener cuidado con quién estamos porque nos puede estar robando la energía y nosotros podemos pensar que estamos enfermos y ir al doctor y que no nos encuentren nada, pero sí sentirnos muy mal. Y esto que yo cuento mi noche oscura del alma, o sea, cuando fue la etapa así más fuerte, quizás le puede parecer un poco fuerte, cruel, pero lo cuento
porque como les dije, no hay muchos videos contando así la noche oscura del alma. Y, y yo lo cuento porque, a ver, hay muchas personas que pasan por esto y no saben que están atravesando una noche oscura del alma. Muchas personas pasan por esto inclusive más fuerte, porque sí, también tenía miedos, sentía como que iba a venir alguien, entrar alguien a mi casa de noche, bueno, un montón de miedos que no tienen sentido, pero hay mucha gente que entra en esta noche oscura del alma y no sabe. Y sí, vamos a ser realistas, en esta noche oscura del alma, a nosotros, yo por lo menos lo sentí así, es como que tenés dos opciones: elegir la luz, el amor y la luz, o quedarte en el miedo. Y quedarte en el miedo significa quedarte en la oscuridad. Y lamentablemente esto, lo que yo cuento, es que hay personas, al no saber que están atravesando una noche oscura del alma, se quedan atrapadas en el miedo, y esto puede terminar muy mal, ¿no? Con estados depresivos muy grandes, o sea, no, esto no es... A ver, tranquilo, porque esto al que está teniendo un despertar sabe, por supuesto, porque vas atravesando otras cosas antes, te das cuenta que o empezás a ver cosas, como yo, empiezas a ver luces, empiezan a empezar a ver, empezás a ver gente fallecida, o te habla algún ángel, o siempre hay cosas que te van hablando. Y cuando vos empezás a buscar esto, empezás a meditar, a buscarte, puedes tener la noche oscura del alma, pero ser totalmente suave, como lo contó. O sea, suave quiero decir, no tan fuerte como fue la mía, porque como yo les dije, soy sanadora con la voz y con las manos. Y por eso entiendo que también a lo largo de mi vida me he enfermado tanto, pero también así me he sanado, eh, que muchas veces no se entendía, cómo me sané del lupus, o cómo me sané de mi anorexia, o cómo me sané de tantas cosas, ¿no? Pero yo siempre les digo y les aconsejo, por eso hago este video y cuento estas cosas, que yo en esos momentos en que estaba en la noche oscura del alma, en esos momentos en que tenía fiebre, tan confundida, también me cuestioné si era verdad esto, a ver si Dios existía, ¿por qué me está pasando esto? Sí, lo dije, pero enseguida como que recapitulé, o enseguida pensé, y sí, Jesús existe porque tal cosa me ayudó, y estuvo acá y estuvo allá conmigo y siempre estuvo conmigo. Entonces como que yo sabía, intuía que esto tenía que ver, que me iban a salvar, o si no me salvaba y me tenía que ir, ya también lo estaba aceptando. Porque si bien yo les cuento que yo antes sí tenía mucho miedo a la muerte, pero después que empecé en esto y empecé a pasar por tantas cosas, y eso que estuve 5 meses entubada en el COVID, y después me dijeron cáncer y me operaron y todas las cosas, nunca, yo ya, no sé cómo explicarles, el miedo a la muerte nunca tuve, nunca, al contrario. Entraba al quirófano cuando me tenían que operar de cáncer y estaba feliz porque sabía que me iban a sanar, que me iban a operar para sacarme lo que tenía, porque debía ser así, me preguntaban, ¿estás aterrada? No, estoy contenta. Yo estaba contenta porque todo lo que pasé, mucho tiempo en cama, con inyecciones para parar las hemorragias, y tomando remedios y todo, no era una locura. Mucho dolor también. Y sabía que la única forma que había para sanarlo lo tenían que sacar. Y bueno, y
yo les digo que aunque parezca difícil estos momentos, pero la recompensa que tenemos, que encontramos después, es maravilloso. ¿Qué les puedo contar? Es tan, no sé cómo contárselo, porque la conexión con el amor, la conexión con uno mismo cuando... Ay, también, ¿no? En esa noche oscura también le reproché lo de mi cuerpo, ¿no? Todo. No, no, esa noche no hubo nada que me guardara. Todos mis miedos y mis locuras y también lo de mi pelo, o sea, todo. ¿Y por qué? Si sabes que a mí me gusta verme bien y porque soy mujer y porque, bueno, todo. Ahora me viene a la mente, como si estuviera recordando. Cuando empezamos a aceptarnos y amarnos y a querernos, porque yo sí me amaba y me quería, cuando estaba así, me veía con ropa y todas las cosas bien, pero cuando yo me veía sin ropa delante de un espejo, era como que me agarraba una bronca, y yo le decía, pero ¿por qué? Bueno, y hasta que entendí que el por qué, no existe el por qué. ¿Por qué le voy a preguntar a Dios por qué me hiciste así? Si Dios no me hizo así. Si yo me veo como que tengo kilos de más y todas estas cosas, pero Dios no lo hizo, eso lo hice yo. Yo fui la que puse a mi cuerpo así. Y entonces, bueno, ahí a ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hago para cambiarlo? Porque yo ahora me veo así, pero yo antes estaba un poco mucho más con sobrepeso. Y entonces entendí que no, que mi cuerpo es así, que mi cuerpo no va a ser perfecto porque no soy una adolescente, soy una mujer adulta. Eh, y está bien y lo acepto y lo aprendí a amar. Y porque me aprendí a amar a mí, amarme a mí mismo. Y entiendo si alguna vez no, porque siento que sí, que en algún momento voy a encontrar un compañero que va a estar conmigo, pero bueno, esa persona si realmente quiere estar conmigo me tiene que aceptar tal cual soy, que no tengo un cuerpo perfecto y tampoco existe el cuerpo perfecto. Tampoco me voy a meter en un gimnasio, estar todos los días de la semana yendo a un gimnasio, tomando proteínas, comiendo proteínas para estar así toda... No, porque eso tampoco soy yo. No es así. Y yo lo que quiero y lo que quiero para mi vida es estar conmigo tremendamente, amarme a mí, sobre todas las... O sea, amar a Dios, a Jesús, pero también a mí. Porque sí, somos creyentes en Jesús y en todo, pero si no nos aceptamos, no amamos a nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y no lo cuidamos, nunca vamos a estar bien, nunca vamos a llegar a nada, porque acuérdense que todo tiene que estar alineado. Y no es que yo tenga todas las respuestas y no es que yo ya me sé todo, no, nada que ver. Yo lo estoy descubriendo y lo estoy compartiendo acá con ustedes, cada cosa. Y ustedes van a ser los testigos, ustedes van a ver los cambios. No, puede ser físico, pero no solo físico, mentales. Porque yo no los voy a engañar, yo siempre les voy a estar contando todo como es, todo lo que me parece, lo que me pasa. Porque para eso hago estos videos, para eso estoy acá. Y bueno, esto es lo que les quiero compartir y se los dedico con mucho amor. Y nos estaremos comunicando muy pronto y ya saben dónde encontrarme. Los quiero mucho. Se terminó el tiempo.